Crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciada como yo y le pido que lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura, comentamos el texto y nos dejamos llevar por él, hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio y también en Spotify. En el capítulo de hoy vamos a hablar con mi amigo Andrés Landázuri sobre otro poema de la serie de poemas de Ecuador, porque ni siquiera es como de poesía ecuatoriana, ¿no? Es como de poemas de poetas, de escritores ecuatorianos, y la poeta que el Andrés escogió para hoy es Ana María Isa. ¿Qué dice Andrés? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? Bien. Chévere. Cuéntanos algo sobre esta man. A ver, yo a Ana María Isa siempre la tuve en el radar porque es familiar, es pariente. Ya. Nunca la conocí, pero, a ver, es prima en segundo grado de mi papá y era muy cercana a mi abuela. Y a mi abuela siempre le escuché de la Ana María Isa para arriba y para abajo, ¿no? Porque mi abuela también era medio poeta, por ahí dejó unos textos. Dejó unos textos, está Sí. de leer unos textos. O sea, son unos así medio anticuados, pero chéveres. Yo los tengo por ahí, he pensado algún día hacer una edición chiquita así para la familia o algo. Pero bueno, mi abuela tenía 1000 cuadernitos escritos por aquí, por allá, de poesía. Y luego cuando murió, pues mi tía recopiló. Yeah. Por ahí los tengo transcritos. Pero no sé si sería por eso en específico, pero le tenía una especial afinidad, entiendo, a Ana María Isa, a mi abuela, ¿no? Y mi abuela siempre hablaba de ella. Y claro, como yo estudiaba literatura, sabía quién era, pero no tenía mayor dato. Pero ahí mismo en la casa de mi abuela, estos libros que tengo aquí son robados de mi abuela. Claro, veo que no tienes tu habitual volumen de la Casa de la Cultura en A3, sino claro. Tienes los poemarios individuales. Algunos, y la sí. antología de La Puse, ¿no? La antología de La Puse. Y son, de hecho, así con dedicatoria, ¿no? Esto está, por ejemplo, para mi abuelo, al distinguido ingeniero Carlos Landázuri Ulola. Y también alguno tengo por aquí que es con dedicatoria a mi abuela, ¿no? Entonces estaban esos libros en la casa de mi abuela y yo alguna vez me los agarré, me los robé, no sé cómo llegaron a mí. Y entonces ahí la descubrí, ¿no? Y siempre había escuchado de ella. Y claro, es un nombre igual importante, ¿no? Pues, o sea, casi que no hay antología grande de la literatura ecuatoriana del siglo que no la recoja. Pero fue básicamente por esta relación, digamos, familiar. Y claro, luego leyéndola es una poeta, digamos, muy, ¿cómo decir? Muy de mucha claridad, ¿no? Muy abierta, digamos, a la expresión, a la comunicación, con muchas intuiciones. Intuición, yo anoté esa palabra. Sí, ¿no? Como pequeñas iluminaciones de las cosas cotidianas, del día a día. Es como una especie de pequeña filósofa. El Iván Carvajal decía que la poesía es una forma de filosofía, ¿no? Una forma de filosofía breve. Y es así, como que está reflexionando sobre cositas, sobre lo que le pasa, sobre pero lo que ve. una filosofía muy práctica, sí, ¿no? Sí. O sea, no es una metafísica. Claro, para nada. O sea, es la antípoda de lo que veíamos la semana pasada con Granizo, ¿no? Que es así, enredado, oscuro, atormentado. Esto es más bien como de mucha claridad, con una intención muy comunicativa, ¿no? Como muy... Y que reflexiona sobre las cosas que ve, sobre las cosas que piensa, siente. Entonces, una poeta muy fácil de entrar, ¿no? Sí. No te causa demasiadas dificultades ni demasiada exigencia. Pero eso no disminuye tampoco su calidad. Es muy fina, digamos, ¿no? Muy delicada. Es como de esos poetas que encuentran en lo sencillo una virtud, ¿no? A mí me ha asombrado mucho. O sea, yo no había leído sino en las antologías... Y no tenía en mi mente ningún poema de Ana María Isa, ciertamente. Y entonces leí la antología de la Casa de la Cultura. Y una de las cosas que más me impresionó al leer, digamos, parte de su obra completa, sobre todo los libros del 61, que es de donde sale el poema de hoy, y de los otro publicado en la década de los 60. Me impresionó mucho la confianza con la que escribe. Sí, es verdad. O sea, como hay una cosa hay una asertividad y una como... No es una poeta de la duda en el sentido de que sí es filosófica, pero es una man que va y dice lo que piensa exactamente, y con una especie de confianza en sí misma que
acaba de entrar Un el fantasma. espectro de Ana María Isa. Se abrió la puerta de la cabina. Se está sentando con nosotros. ¿Qué tal, Ana María? Pero me sorprendió mucho eso, ¿no? Y es algo que encontré en un texto que compartíamos ayer, en el que habla, que digamos me pareció interesante en ese sentido, ¿no? De Javier Oquendo, a quien descubrí que le había dedicado algunos poemas a lo largo de de su vida, y donde ella está un poco burlándose de los talleres literarios, como un poco al margen de los cenáculos literarios de la época, como diciendo, yo no necesito que nadie me valide mis textos, y escribe así. Ya. Y escribe como con esa especie de seguridad claro. que me dejó así como, claro, es súper raro en un poeta, digamos, de lo cotidiano, de la experiencia, que siempre están como pensando, sí, esta es una poesía menor, una poesía de lo pequeño. Claro. No, entiendo que sus poemas son bastante sobre eso, pero también que ese tema, digamos, no es que no se permite escribir con determinada profundidad sobre esas experiencias. Me gustó eso. Esa actitud, digamos, de su poesía. Como no tiene ninguna pose, ¿no? No. Por eso tal vez es clara, ¿no? Sí. Es como tú sientes de esas, o sea, pasa, ¿no? O sea, es como que sentí que esta es de estas... Inevitablemente la he tenido que leer como una señora, aunque, ojo, ¿no? Este texto es del 61, si no estoy mal, ella es del 41. Sí. Entonces era muy joven cuando escribió años, esto, claro. tenía 20 años. Cuando publicó. Sí se siente que es una poesía de otra época, ¿no? Que está respondiendo a otros paradigmas típicos tal vez de la década de los 60 y de los 70, donde empieza esta poesía digamos, donde el paradigma es Benedetti, digamos. Sí. Pero a la vez es esta como señora que no va a tener ningún problema en decir una mala palabra. Sí. ¿No? Claro, me parece interesante porque no tiene, digamos, ese filtro o esa máscara de la pose de poeta. Y eso le da una enorme libertad. Y entonces, si bien hay una clarísima unidad, digamos, en su decir, pero le apunta a todos lados. O sea, en un momento puede estar... Hay poemas que tienen que ver, por ejemplo, con temas sociales o con temas del compromiso político. Sí. Hay otras que tienen que ver con simplemente, digamos, cae el sol y siento nostalgia. Apunta a muchos lados. Una poeta con una diversidad temática conectada a su libertad total, ¿no? Sí. E incluso esos poemas que parece que van a ser la versión de los poemas políticos de Cortázar. Claro. Que, digamos, son un poco infames, ¿no? O sea, son unos poemas que justo, no sé, yo pienso en esos poemas, la muerte del Che, por ejemplo, ¿no? Todos escribieron un poema. O ciertos poemas de Roque Dalton, de mi amado Roque Dalton. Y ella dice, ok, yo me voy a meter a hablar de esta vaina, pero no lo voy a hacer utilizando la retórica de... digamos, del compromiso político partidista, del movimiento, de los movimientos sociales de la época, sino que voy a decir, sí, yo voy a ver lo que veo, que es un guagua muriéndose de hambre en la calle, y el poema es sobre eso. Claro, eso hay mucho más que de sobre eso, grandes proyectos políticos. También tiene a veces chispazos irónicos, ¿no? Como de justamente de burlarse de sí misma como poeta, o burlarse de la poesía, o de diversas cosas, ¿no? Sí. Entonces quizá la palabra clave es como una libertad expresiva que la atraviesa toda y que le da pues una capacidad de seguridad y de precisión, porque es como, son unos poemas, digamos, que brillan por su sencillez, en un buen término, ¿no? No son simples, son sencillos y funcionan, ¿no? Claro. Yo te iba a preguntar antes, pero no sé si es una barbaridad, porque ahora que te escuchaba, en ese acercamiento que tiene a la poesía, al problema de la poesía, que está presente en sus poemas, siento. Si no está ya un poco cerca como de la antipoesía. No sé. Pero no, tal vez hay algunos momentos, tal vez sí. Por ahí pienso que puede tener alguno que otro. En estas ironías, digo, ¿no? Sí. Pero tampoco lo asume, o sea, no agarra ninguna bandera en términos estéticos, digamos, ¿no? Así como la poesía social o la antipoesía o la poesía de la experiencia, sino que más bien explora libremente lo que le interesa, fíjate, el título de su primer libro es Pedazo de Nada, ¿no? O sea, lo que nos ofrece es un asunto... Y está bueno mantener presente esa palabra pedazo en este poema. Sí. ¿No? Porque creo que la comida... Claro. Cosas así de la cotidianidad
Aparece en este poema, pero aparece también en sus otros textos. ¿Quieres decir algo antes de leer este poema, Cena? No, tal vez leámoslo y luego lo comentamos, sí. Entonces, aquí está Andrés Landázuri, que leerá el poema Cena de Ana María Isa. Cena. Entro sin llamar. A veces me da miedo contestarme. Se para el infinito ante la puerta. Como una hormiga sin trabajo, paso. Abundan las mentiras de colores. La lírica presencia de unas rosas me subyuga al momento. El mantel almidonado es una blanca pista de aves muertas. Humildemente espera el pan. Llevo a mi boca una lechuga fresca y es una lágrima dura lo que muerdo. Hay un sabor de ausencia en cada plato. Forman contraste mi sed y el agua seca. Una a una las sombras se levantan. Alguien desde mi fondo reza. Una silla especial está más sola y un poema de sal escupo al suelo. Esta fue una lectura de un poema de Ana María Isa, publicado en el libro Pedazo de Nada de 1961. Este poemario también tuvo una reedición cubana en 1963, que es lo que uno aprende cuando lee la obra completa, que tiene unos otros poemas adicionales a esa edición del 61, que digamos van en la misma línea, ¿no? Que está chévere. Pero bueno, o sea, es curioso, no es tan curioso, pero sí que desde el título como que la poeta pretende inmiscuirnos en una experiencia concreta, que es la de una merienda, digamos. ¿Qué más? O sea, ¿por dónde quisieras entrar? Yo lo escogí a porque digamos, es corto, ¿no? Sí. Y todos sus poemas son más o menos así. Rara vez tiene un poema que pase la página, digamos, ¿no? Claro. Entonces, digamos, había muchos que podían servir, ¿no? Pero escogí porque me parece que encierra una ars poética aquí, ¿no? Sí. Y que además es una ars poética que conjuga muy bien con cómo yo mismo concibo la poesía, ¿no? Uh-huh. Como es cortito, lo podemos ir desmenuzando, ¿no? Uh-huh. O sea, nos plantea, como dices, una situación bastante clara y, digamos, sin misterios, que es una cena. Dice, entro sin llamar. A veces me da miedo contestarme. Primera cosa, ¿no? Hay una entrada a algún lugar, un paso a algún lugar, pero sin permiso. Pero sin permiso, ¿no? Sin pronunciarse. Y luego, inmediatamente está entre guiones, a veces me da miedo contestarme. Entonces, da a entender que esa llamada, quien podía contestar a esa llamada, es ella misma, ¿no? Entonces, eso te mete en una situación como de introspección, de mismidad, ¿no? Entra a una cena y es como que le da miedo lidiar consigo mismo, ¿no? O sea, es una cena donde ella es la invitada y la anfitriona al mismo tiempo, exacto. Y donde está sola. Además. Ajá, exacto. Que eso se va revelando luego, pero que además hay un miedo, porque dice, me da miedo contestarme, ¿no? Entonces hay una situación como de, me da miedo hablar conmigo mismo, me da miedo sentarme aquí a comer conmigo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y por eso entro sin llamar, entro como sin querer pensar, sin querer. Sí. Y luego dice, se para el infinito ante la puerta como una hormiga sin trabajo paso. Entonces ese entro sin llamar, de repente, no es, digamos, el acto prosaico de entrar al comedor para sentarme a comer, porque en la puerta se para el infinito, ¿no? Entonces, en esa acción tan breve o tan común y corriente que es atravesar la puerta para ir a comer, se está jugando algo muy importante, ¿no? Porque es el infinito el que está ahí, ¿no? Entonces, en esos 4 versos se conjugan muchas cosas que le dan una emocionalidad intensa al poema, ¿no? Claro. Entro sin llamar, me da miedo venir y enfrentarme a mí mismo. Hay mucho que se juega en este pasar la puerta. Y finalmente, como una hormiga sin trabajo, paso, ¿no? Entonces, una hormiga sin trabajo es, pues, o sea, la definición la hormiga es la trabajadora, ¿no? Y el oxímoron también, de lo infinito y la hormiga, exacto. ¿no? Entonces, la hormiga, que es un ser diminuto y cuyo sentido es el trabajo, aquí es diminuta pero sin trabajo. Entonces, es un ser como desposeído y así en ese estado de emoción es como entra, como pasa, como atraviesa este infinito, ¿no? Sí. Entonces, ahí lo ubica al yo poético en una situación como ese pedazo de nada del título del libro, ¿no? Es una debilidad, digamos, frente al mundo que enfrenta, una vulnerabilidad, en fin, ¿no? Oye, ya hay una cosa, o sea, capaz si nos detenemos ahí un ratito,
es lo que tú decías en la introducción. Es como decir, los poemas no se plantean como grandes problemas filosóficos, sino que hay un gran problema aquí que, por supuesto, que es filosófico, que es enfrentarse al infinito. Claro. Pero eso solo se revela con una experiencia tan cotidiana como una merienda, Exacto. como una cena, pero que es especialmente problemática una cena. Porque no, capaz, una de las cosas más tristes que hay en el mundo es sentarse a cenar solo, Claro. digamos, inerme, ¿no? Ujú. Entonces, por supuesto que ahí es un problema. Y que hay otro que también ahora recuerdo de las lecturas, porque hay varios textos. Pienso en uno que se llama Bienes Raíces, Ya. de ese mismo poemario, Ajá. que me acuerdo porque es un título muy curioso, ¿no? Pero es uno de varios textos donde ella habla o bien del trabajo de escribir poesía, o bien del trabajo en general, pero por supuesto del trabajo de escribir poesía como una especie de desocupación, Ya. ¿no? Y claro, este debe ser la hormiga más curiosa del mundo, porque, claro, ninguna hormiga no tiene trabajo, Claro, claro. ¿no? O sea, la hormiga es un poco el poeta, es Claro. esta huevada un poco contradictoria, que me gusta ese, o sea, es al mismo tiempo este comentario también sobre el trabajo en sí mismo, quiero decir. Claro. Ese es su trabajo, estar sola en la cena Claro. y tripearse, yo qué sé, en la cena, y el poema está en juego en ese postulado, ¿no? Claro. Y ahí, digamos, te deja un poco al inicio, o sea, el misterio sería cuál es ese infinito al que se Claro, enfrenta, ¿no? O claro. sea, qué es lo que ¿Qué es realmente el- le está ocurriendo aquí, por qué tiene miedo de sentarse Sí. con ella mismo y por qué entrar a una cena o cruzar la puerta implica enfrentarse Eso. al infinito, Sí, ¿no? sí, sí. Y eso, digamos, se iría revelando Sí, con el... sí, con sí. el... Ahora, pero, los pero la siguientes- forma como ella enfrenta eso es como una hormiga sin trabajo. O sea, como un ser diminuto, desposeído de su esencia, sin saber... Digamos, Sí. una hormiga sin trabajo no es nada, tiene, digamos. no tiene sentido. No tiene sentido. Claro. Entonces, así es como el yo poético entra a esta escena, ¿no? Claro, estaba súper bien. Y tú Es lo- un gran inicio. Claro, es un gran inicio. Por eso digo que es como muy precisa Ana María Isa, ¿no? Porque te lanza cosas que son muy sencillas, parece esto, ¿no? Porque lo es. Pero tiene una fineza y una precisión y una hondura, digamos, emocional y también metafísica, porque Sí. está ahí enfrentándose. Sí, a la al- larga la pregunta es por Ajá. la totalidad Exacto. y el sentido de la... Entonces, sigamos, a ver. A mí me parece que estas dos líneas son súper controversiales del poema. Pero las dos líneas que vienen. Ah, O sea, que a mí ahora que las leías en voz alta decía, chuta, aquí pasa algo que es como muy en estas tres líneas. A ver, dice, abundan las mentiras de colores. La lírica presencia de unas rosas me subyuga al momento. ¿Qué hay ahí? A ver, digamos, entendemos que ella está entrando a un lugar donde va a cenar y lo que se encuentra, ya con el clima emocional con el que habíamos dicho, son mentiras de colores. Ajá. Y abundan en este lugar, ¿no? Entonces, hay cosas, hay objetos coloridos, pero que a ella le resultan una mentira. Por aquí va un poco a donde yo voy, esto del ars poética, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está pasando en este poema? Es una mujer, o un yo, porque realmente no se identifica en el poema como un género. Como género, claro. Pero es una conciencia, una subjetividad que va a comer, pero esa comida es mucho más que una comida, ¿no es cierto? Lo que ve, los objetos que ve, los alimentos, son mentiras de colores, ¿no? Y las rosas tienen una lírica presencia que la subyuga, ¿no? Un simple florero que podría estar en medio de la sala, en medio de la mesa, aquí se transforma en otra cosa, porque son esos objetos percibidos desde una subjetividad. Y eso es lo que está en juego ahí, ¿no es cierto? Es la Claro. lírica presencia, no son unas rosas cualquiera, son una presencia con una subjetividad, ¿no es cierto? Y que además le subyuga a quien está hablando, Claro. ¿no? Entonces no es de nuevo, si vamos al plano más literal, es simplemente entro a comer y ya, ¿no? Pero los objetos son mentiras, las rosas tienen una presencia lírica, ¿no? Emocional que me subyuga. Y lo que sigue, el mantel almidonado, o sea, el mantel donde están las cosas de la cena, es una blanca pista de aves muertas. ¿Qué es el mantel? Es el típico mantel Ajá. de mesa que tiene bordados Ajá. pájaros, una cosa Claro. así. O sea, sí, o podrá estarse refiriendo al alimento, ¿no? Esta conexión, claro, qué sé yo. claro. Pero la cosa es que los objetos que son comunes y corrientes son aquí, están matizados por una... O sea, están absolutamente interiorizados en una conciencia subjetiva, ¿no?
Y para mí ese es el fundamento de la poesía lírica, ¿no? O sea, porque la poesía lírica es la expresión, digamos, de la impresión subjetiva que tiene la experiencia en el sujeto que habla, ¿no es cierto? Y eso es lo que está pasando aquí, o sea, lo que sucede es una escena, nada más, pero está todo atravesado por lo que esa impresión, o lo que esa escena deja como impresión en una conciencia específica que vive eso de una manera única por la razón que sea, claro, ¿no? Claro. Entonces, ese para mí es, digamos, el germen de la creación poética o alguno de los posibles gérmenes, ¿no? Sí. Y es lo que está pasando aquí. Ok. Y bueno, ¿sigo? Yo solo quería decir que a mí la palabra mentira me parece como muy... O sea, ¿cuáles son las mentiras? Ya, claro. O sea, y a mí me parece que la mentira estaba un poco relacionada, y estoy haciendo trampa, y esto es porque estaba esa entrevista que te mandé también. Dice cosas muy interesantes, Isa. Hay citas de Ana María Isa que son interesantes. Y es verdad que por esa entrevista noté que efectivamente en su poesía la imagen de las rosas siempre es como medio irónica. Ya. Porque cierto. dice como odio las rosas. Bueno, y como sabemos, las flores y las rosas normalmente son un símbolo de la poesía o de la creación poética. Entonces a mí me dio la sensación que de alguna manera existe una relación entre la mentira, la lírica y la rosa, y que me pareció un comentario sobre efectivamente una poesía no lírica, digamos. No lírica en el sentido... Por supuesto que es lírica, porque es la poesía desde el punto de vista del género. Desde el punto de vista de la creación, es lírica y es poesía. Y es poesía quizás en un grado de pureza mayor que en el de Granizo, que se juega todo en la retórica y en el armado del lenguaje. Pero no es lírica en el sentido de que no es una poesía, digamos... así musical, elaborada. Claro. Entonces como que dice, esa poesía muy adornada no es lo que yo hago. Claro, sí puede ser. O sea, me da, y por eso el mantel almidonado es como parte de esta cena, que hay mucha parafernalia, hay un montón de mentiras de colores, pero yo que estoy enfrentándome al infinito y que estoy invitada en esta cena, no es que no tengo ese recurso, no veo la necesidad de ese recurso tan estilizado. Sí. Quiero decir que es una arte poética también en términos de su forma, de cómo está expresado, claro, ¿no? Sí puede ser, ¿no? A mí me pareció eso bellísimo. Las mentiras de color, creo que va a volver eso de las mentiras de colores en algún punto. Sí, y también sería un poco esta como incomprensión en este enfrentamiento al infinito, ¿no es cierto? Hay algo muy grande que se juega en su conciencia en este acto. Pero lo que encuentra son mentiras, o sea, no hay una respuesta ahí, ¿no? No hay... Sí, porque además los colores no existen, ¿no? Claro. O sea, ¿a qué se refiere? A las cosas que ve en el lugar al que entró, ¿no? Sí. Pero eso que ve, que entendería son los objetos, las comidas, lo que esté ahí, son mentiras, ¿no? O sea, no hay algo que le dé ahí ningún sentido de verdad. Y ojo que ella estaba como enfrentándose a un infinito, a una especie de... Porque además luego no pareciera que la cena... Es una cena muy abundante. Sí, no parecía. No, porque más eso está en la siguiente estrofa. Vamos de esa estrofa. A ver, dice, humildemente espera el pan. Fíjate, eso también de nuevo en el terreno de lo que yo decía, ¿no? Hay un pedazo de pan o un pan, pero que espera humildemente, ¿no? Entonces, eso lo lleva de nuevo al terreno ese del infinito que se está jugando. ¿Pero dónde se está jugando? Solo en la conciencia del que habla, ¿no? Esa voz en esta cena está jugándose el sentido, está jugándose... y está con esta, digamos, esta posición espiritual que es la de la hormiga sin trabajo, ¿no es cierto? Entonces, para ahí ese pan se vuelve humilde, pero solo es posible eso desde el punto de vista de la voz que habla, ¿no es cierto? Claro. Eso para mí es, digamos, la estrategia fundamental de toda poesía lírica. Entonces, el pan espera humilde. Luego, llevo a mi boca una lechuga fresca y es una lágrima dura lo que muerdo. Entonces, otra vez hay una especie de transformación, ¿no es cierto? Lo que come es una lechuga fresca. Que se convierte en una lágrima. Pero esa lechuga es una lágrima dura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pero solo, de nuevo, en la subjetividad. En la mente de la voz poética. En la mente es una lágrima dura. Y eso nos da... primero crea una imagen linda, una lágrima dura que muerdo, ¿no? Pero además nos da un sentimiento de nostalgia, de tristeza, ¿no es cierto? Entonces, esta voz está sufriendo en esta escena, ¿no es cierto?
el pan está humilde ahí, como apocado, ¿no es cierto? La lechuga que se come es una lágrima. O sea, hay que decir que es una cena no muy deliciosa, Claro. digamos. O sea, lo que se está comiendo... En la mesa no hay frutas, no hay carne. No son estas comidas de, no sé, Claro. de Marosa. No Ajá. sé con quién compararle, porque es como una cena Frugal, muy modesta. pequeña, ajá. Pero que es como eso, ¿no? Es otra vez la cena del que está solo. Exacto. Que cuando estás solo, yo al menos cuando estoy solo, digamos, no está la Carol, por ejemplo, y yo tengo que cocinar, es difícil que se me ocurra hacer como espagueti a la Claro, boloñesa, claro, me hago un claro. sándwich. Claro, exacto. Y es que es literalmente pan con lechuga. Ajá. Y es la soledad esa Claro. que está comentando aquí. Claro, la es eso, es la soledad. La ausencia de exacto, cada que es lo plato. que dice en el siguiente. Hay un sabor de ausencia en cada plato. Entonces, de nuevo, esa ausencia solo es posible de la experiencia específica que vive esta voz hablante Sí. en esa cena, ¿no es cierto? En este punto, ¿crees que... Y esto es algo que no puedo dilucidar con todas las lecturas del poema, pero en este punto que habla de la cena, ¿crees que hay más gente en el poema? Porque hay dos posibilidades, o no hay nadie más, Ujú. o se siente sola, a pesar de que pueda estar toda la familia ahí, o Ujú. qué sé yo. Entonces, Yo no lo sé tampoco. No lo explica, ¿no? No, y no creo lo que en el explica. fondo es irrelevante Irrelevante. porque, de nuevo, es cómo vive la conciencia ese acto, ¿no? Claro. Porque la sensación es de soledad, ¿no? Independientemente de si está sola o no. Y además, Está sola. esto de la ausencia es importante, ¿no? Porque lo que ella saborea en la comida es una ausencia. Algo le está faltando, Sí, algo ¿no? le falta. Algo no tiene. Y además, en los siguientes dos versos, forman contraste mi sed y el agua seca. Agua seca. Entonces, hay agua, pero que no sacia mi sed, ¿no? Que está seca. Sí. Entonces, hay una ausencia, hay algo que le está faltando a esta voz de ahí, ¿no? Ella entró a comer y ahí se está jugando mucho más que la comida solamente. Y hay algo que le falta ahí, ¿no es cierto? Hay algo que le falta. Y la última estrofa un poco sintetiza la cosa. O bueno, tampoco es que responde nada, pero una a una las sombras se levantan. ¿A qué se refiere, no? Podría ser otras personas, como tú dices, ¿no es cierto? Podría ser simplemente también nadie, ¿no? Claro, los recuerdos o la ilusión o la ausencia misma. Alguien desde mi fondo reza. Otra vez esa especie de interioridad doble o digamos con la que se enfrenta, ¿no? Es eso de entro, pero me da miedo yo contestarme. Y aquí es alguien desde mi fondo reza, o sea, yo mismo. Pero alguien que es distinto, ¿no? Desde mi fondo está rezando, está pidiendo, está orando, ¿no? Una silla especial está más sola y ahí como que se personifica de alguna manera esa ausencia, ¿no? O sea, alguien me falta. Entonces aquí puede estar hablando, por ejemplo, de un duelo ante una muerte o de una ausencia amorosa o qué sé yo, de un hijo que se fue de la casa. O sea, hay alguien, una silla que de repente está más sola. Y que la puede ocupar cualquiera en realidad. Y que la puede porque ocupar puede cualquiera. ser cualquiera de estas Ajá. opciones, sí. Entonces, todo es, digamos, que ella, o la voz que habla, está en una situación emocional particular debido a que a alguien le está faltando. Hay una silla que le parece... Y eso es lo que causa todo. Y en los dos últimos versos es donde yo digo que se cierra el arte poética, porque frente a toda esta situación, y un poema de sal escupo al suelo. Entonces, todo esto lleva a la materialización de ese sentimiento en el poema, ¿no? Entonces, por eso yo digo que ahí hay una especie de ars poética, porque ella, y así es un poco toda su poesía, o sea, son momentos pequeños del día a día, como en este caso voy a comer, punto, pero voy a comer llevando conmigo mis sentimientos, mis ideas, mis ausencias. O sea, alguien me falta. Nunca nos dice quién. No se sabe si es por amor, por muerte, por viaje, pero alguien no está. Y eso le genera un desasosiego, que es este infinito al que se enfrenta, ¿no es cierto? Es este sentirme como una hormiga sin trabajo. Y eso se resuelve escupiendo un poema de sal, ¿no? Entonces... eso, digamos, para mí esa es una forma Sí. de explicar cómo nace la poesía, ¿no es Sí, cierto? sí. O sea... O el poema. O el ¿no? poema, claro. Porque sí es importante que diga el poema. Mientras Granizo Ajá. hablaba de la poesía. Y es como la poesía es una especie de omnipresencia. Y a veces aparece como el Espíritu Santo, o como Dios, que aparece en una forma de paloma, Ajá. digamos. Y el poema es ese. Pero la poesía es la presencia absoluta. Y entonces el tipo tiene la mirada puesta sobre esa cuestión. No es que ella no. Pero el poema, o sea, ella lo que está concentrado es en el poema. Claro, en el poema. Y por eso sí es importante que yo creo que hay escritores de poemas.
Ya. Ya hay escritores de poesía. Ya, entiendo. Sí. Y aquí la man está diciendo, Ana María Iso está diciendo muy claramente, casi, yo trabajo cuidadosamente poema a poema, Ajá, verso a verso. ¿Y qué dices del verbo escupir también? También, claro, porque... Que es como importante. Claro, porque es una cosa medio brusca, medio grosera, Claro. medio violenta, ¿no? Sobre todo en la mesa, ¿no? Claro. Es como un... Maleducada. Es maleducado y como arrebatado, ¿no? O sea, Claro. necesito hacerlo salir, Claro. ¿no? Sí. O sea, me está... Entonces, eso es lo que digo que es eso una cosa de humillar algo, ¿no? Claro. Pero ahí está lo que digo que es la ars poética. O sea, le escribo poemas porque necesito sacar esto, ¿no? O sea, hay una ausencia que me estorba. Esta mesa, esta silla está sin alguien que yo quiero que esté. ¿Y cómo lo resuelvo? Sacándolo en el poema. O sea, creando un poema, escribiendo. Claro. ¿No? Entonces, ese es como tal vez es súper simple esto, pero es como el artilugio esencial de la poesía lírica, ¿no es cierto? O sea, hay algo que te motiva a buscar un sentido. Sí. Y si eso se canaliza en las palabras, estás haciendo poesía de alguna manera. Entonces eso es lo que ella hace en este poema, lo explicita, pero en todos sus poemas más o menos es lo mismo. Es así algún momento, un árbol que ve, un carro que pasa, la lluvia, el recuerdo de alguien, o una reflexión, por ejemplo, social, ¿no? Ve a una persona pero que nunca es sobre la base de una abstracción. O supongo que es una abstracción, pero a partir del ejemplo concreto. Sí, tal vez sí, exacto. Yo más o menos de lo que he leído, de los libros que tengo de ella, mantiene esa misma dimensión de manera muy constante, ¿no? Ahora, no encuentro yo así como una gran evolución, ¿no? Este poema es de su primer libro, ¿no? Claro, y en los tardíos los poemas son como parecidos. Sí, siguen la misma lógica. Entonces yo siento, por eso tal vez volvemos a lo que decíamos del inicio, ella es muy libre y muy sincera y auténtica, no está pensando en su figuración como poeta o su relación con la poesía, claro, sino que está expresándose y construyendo esto. ¿Por qué? Porque necesita escupir las cosas del día a día, ¿no? A ver, espérate, en otro de los libros ella dice, había una pequeña introducción de ella mismo. Esa es una foto de ella joven, en la contratapa de ese libro. Debe ser, ¿no? Sí, debe ser, claro. Sí. Porque este es un libro del Heredarás del Viento. Este es del 74. Ah, mira. Entonces tenía como ya 34 años. Sí. Pero fíjate, en las palabras iniciales que son de ella mismo, dice un poco, o me parece que explica esto, ¿no? Escrito a secas, ¿no? Este libro. Este es del libro Heredarás del Viento de 1974. Escrito a secas, bajo la vigilancia de mis ojos. Los únicos críticos que me humillan como en la escuela las monjas cuando no les llevaba la pensión fija. Escrito desde la almohada, desde la calle, entre los intervalos de la plancha, la máquina de coser, los biberones, el amor, la discusión y el espejo. No, eso de la poesía descrita desde la vida cotidiana y desde... Y desde las actividades de una mujer. Ajá, exacto, ¿no? Entre los biberones, entre la discusión, entre el espejo. En esa sociedad. En esa sociedad compleja. Desde los talleres de la imaginación, donde vestida de obrero y oliendo a jabón de ropa, mastico ansiedades propias y ajenas, ¿no? O sea, ella utiliza la poesía como una forma de experiencia, ¿no? Sí. Por eso te iba a preguntar si tú crees que esta es como... Evidentemente parece ser una poesía de la experiencia, pero ¿qué poesía no viene de la experiencia, no? Pero digamos, ¿qué sería? O sea, ¿cuáles serían las coordenadas de esa o sea, son estas idea? Que dice lo cotidiano, por ejemplo, los talleres de la imaginación, pero ¿dónde? En la almohada, en la calle, en los intervalos de la plancha, en la máquina de coser. O sea, es una mujer... Por eso son breves también. Sí, ¿no? O sea, son... Entonces, es esa la coordenada de donde escribe, desde el día a día, de la cotidianidad, que parecería ser muy poca cosa, como sentarse a comer un pan con lechuga, ¿no es cierto? Que no es nada, pero dentro de eso hay poesía, en el sentido de que hay una construcción de sentido a través de la impresión subjetiva que genera esa acción tan común en una subjetividad y que por lo tanto es única, ¿no es cierto? Porque claro. Entonces la poesía, una de sus, digamos, de sus magias, llamémosles esa permitirte detenerte frente al mundo que puede pasar como una catarata sin que te des cuenta. Y mirar las cosas pequeñas y descubrir en ellas un sentido, ¿no? Eso es lo que ella hace constantemente entre los biberones, entre la máquina de coser. Y dice, desde los talleres de la imaginación, donde mastico ansiedades propias y ajenas. O sea, también imaginando lo que siente la gente y lo que ve la gente
en el día a día, ¿no es cierto? Después dice, escrito desde los vericuetos de ayer, detrás de anteayer, para aumentar el material combustible de la hoguera atómica, donde desde ya escucho crepitar estas páginas como canguiles. En fin, ¿no? O sea, es atemporal, es... Claro, eso la vuelve también como, digamos, de nuevo, sinceramente filosófica, una poesía que reflexiona sobre los avatares y las honduras de la vida cotidiana, la sentarme a comer, pero sentarme a comer extrañando a alguien, y eso se vuelve un poema, ¿no? Y un poema que te enfrenta al infinito, ¿no es cierto? Que te vuelve una hormiga sin trabajo, y entonces de alguna manera revela la condición humana, porque todos tenemos esa dimensión, ¿no? Y eso es importante en términos de, como para volver a este escenario que nos plantea, ¿no? Porque, de la cena, porque cualquiera que haya perdido un miembro de su familia, que es todos, ¿no? Alguien querido. El lugar que quizás es más, donde es más notoria esa experiencia es en la mesa, en el comedor de la familia. Claro. ¿No? Que también esto nos plantea una situación de que, digamos, no sé si ir por esa vía, pero de la situación familiar en la que se encontraba Ana María Isa, porque ella tiene unos poemas en ese mismo libro que es a la hermana que nunca tuve, es verdad, cosas así. Y que no entendí, no he leído una biografía completa de Ana María Isa, pero del poema uno no puede extraer si es una hermana que se murió o es una hermana que efectivamente nunca tuvo, porque lo que sí tuvo fueron como 7 hermanos. Sí, puede hay ser. uno de los poemas que le dedica a los hermanos. Ajá. Y hay como 8 nombres. Sí. Entonces es también esta ausencia, este plato vacío, es también posiblemente la falta de un par, ¿no? De otra mujer en la casa, en esta mesa para la cena, que en el caso de... Hay un poema a su casa que es muy chévere, en donde ella habla, ¿no? De esta casa como con mucha gente, con 15 personas, dice, donde siempre hay gente disputándose los espacios, la comida y no sé qué. Y por eso me parecía interesante que en ese contexto este poema, aquí claro estamos recurriendo a la vida de la autora, pero que en este tipo de poemas a mí me parece que no se pueden extraer, sustraer de la experiencia biográfica. Y entonces es muy impresionante que este poema parece que es una casa muy grande, donde ella está muy sola. Y cómo incluso se puede sentir sola en medio de un montón de hombres. Y claro, cuando lees ese prólogo y dices que ella está hablando de... Pues yo me acuerdo mucho de ¿Vos planchas? Yo no plancho. No. Yo plancho, pero a mí me obligaban a planchar el uniforme. Ajá. Porque mi mamá ya odiaba planchar. Mi mamá es una señora que nació en el año 59. Y entonces ya... Pero claro, la plancha era una suerte de ritual, de este tipo de cositas, una suerte de ritual de cuidado, ¿no? Al que normalmente se dedicaban las mujeres y que permiten poco espacio en realidad, porque es una tarea muy dura, ¿no? Claro. Muy poco reconocida, que me pregunto si no está como subyaciendo esta soledad de la que hablo, ¿no? Sí, es raro porque entonces no es una hormiga sin trabajo, es una hormiga sin trabajo remunerado, digamos. Puede ¿no? ser, claro. O sea, no es una man que no hace nada. O sea, quiero decir, algunos poetas se pueden permitir la contemplación. Claro. Y esta poeta justo no. Es probablemente posible, ella hace la cena, ¿no? Que eso nunca queda explicado en el poema. Yo ayer justo le llamé a mi padre a preguntarle algún dato así para entender por dónde viene. De la madre. Pero de hecho, por ejemplo, mi padre no se acordaba el nombre de la mamá de ella, que es una señora Hernández, porque es Isa Hernández. Entonces no sé esto de los hermanos, ¿no? Lo que sí sé es que siempre fue muy apegada a mi abuela. O sea, quizá en sus tías buscaba una cierta compañía. Hay un poema por ahí, no me acuerdo cuál, que habla de su abuela, o sea, que sería mi tía abuela, mi tía bisabuela, que es una Zoila Raquel Camacho, porque entonces parece que esas presencias femeninas que sí son constantes en sus poemas pueden tener que ver con esto que hablas de una especie de soledad esencial, o de esa, más que de soledad, estoy pensando en esto de que siempre, mi abuela siempre hablaba de ella, y quizá era esto justo de la vocación artística, poética, que no tiene dónde
Sí, y que también se debió sentir así con los escritores de su generación, que eran casi todos hombres, ¿no? Bueno, ella fue esposa por un tiempo de Rodrigo Pesantes Rodas. Sí, ¿no? eso leí, sí es verdad. Y de hecho yo alguna vez que estuve haciendo algún trabajo de Rodrigo Pesantes me fui a conseguir este libro, que es un libro de poemas que sacan los dos. Ya. Y lo escaneé porque no... Pero entonces peor, ¿no? Hijos. Porque entonces a través suyo conocía entonces por lo menos a cierto grupo que tiene es un nombre, es un grupo concreto, el grupo... Sí, no me acuerdo, no sé si ahorita es Caminos. Se me escapa. Creo que es Camino. Puede ser. Que es un grupo de los años 60. Ajá. Justo, y que es el que, digamos, son una especie de precursores de los ánsicos y de la gente de Bufanda del Sol, que son los que van, los Ulises de Estrella, todos estos tipos. Estos son como un poquito anteriores a los ánsicos, pero este es un mundo masculino. Hay mujeres, ¿no? Pero es un mundo masculino, ¿no? Pues es la novela de la Mónica Ojeda, ¿no? Y de hecho en este librito de poemas, claro, Rodrigo Pesantes es un poeta como más celebrado, digamos, ¿no? O sea, más canónico, más oficial. Y a mí me pareció muy superior lo de Ana María. Son unos 7 poemas de ella y unos 7 del algo así, ¿no? Sí. O sea, si lees juntos... A mí me pareció muy superior justo por el tono como de sinceridad. O sea, en el de Rodrigo Pesantes está la pose de poeta, ¿no? Y de la gran reflexión y etcétera. En ella no, en ella está estas cosas que son como... Y esa es su fuerza. Esa es su fuerza, claro, esa es su fuerza. Porque ahí sería como la distinción entre el poeta público y el poeta del hogar, ¿no? Entonces el poeta público necesita la retórica o cierta retórica para, digamos, surfear, digamos, los avatares de la cuestión de la moda poética. Mientras que Ana María Isa, aunque está en esta situación de cierta adversidad, porque es una mujer en la década de los 60, en un país como el Ecuador, machista, cristiano, etcétera, que sin embargo eso le permite escribir una poesía, yo creo, como más honesta, y no hay otra forma en que lo pueda decir, lo siento, se va a malinterpretar, pues no me importa, como más arrecha. O sea, es como más en lo simple que es, pero es como más valiente la poesía. Sí, es más sincera. Más sincera. Claro. Sí, es verdad. O sea, que a mí siempre me ha molestado eso de la generación de los ánsicos. La pose, digamos. Sí, o sea, me molesta la figura de esas generaciones, porque creo que para nosotros cuando empezamos a leer, algunos de esos poetas los conocimos cuando nosotros éramos adolescentes, y era una figura y un tipo de poesía que ya se había convertido un poco en su propia caricatura. Sí. Entonces, y es como la pose del poeta contemplativo, pero con compromiso social, que tienen hasta una facha, ¿no? La boina. O sea, yo pienso en algunos de esos y recuerdo eso. Y acá es verdad que están esos mismos temas, inclusive. Sí, son los mismos temas, pero hay otra entonación. Claro, sí, entonces... Interesante ejercicio leer este poema con Isa y Pesantes juntos. Sí, a mí me pareció que justamente fue mi sensación que lo de Pesantes es más una pose, ¿no? Claro. No que esté mal, pero es más una pose. Hay grandes poetas que son solo pose y son buenísimos. Y que está buscando, digamos así, la forma de, por ejemplo, hay unos sonetos, cosas así, ¿no? Claro. Y ella es mucho más liberada, y por lo tanto mucho más sincera y más reflexiva. Desde lo sencillo, desde lo simple, desde la experiencia, como decíamos, ¿no? Comparación. Y entonces eso le da un buen poder a ella, ¿no? Querías volver al inicio. No, decía que al inicio era lo de la libertad. Eso es quizás la cosa que la deja ella, o que la hace perdurable de alguna manera. Es una poeta sincera, libre, que está para bien, digamos, a pesar de que, digamos, fue esposa de un poeta y luego... Por ahí averigué cuál fue porque luego se casó de nuevo. Pero bueno, y también era algún personaje, algún intelectual. Pero a pesar de que está muy cercana a ese círculo y todo, por ejemplo, este primer poemario lo publica bajo la tutela de Miguel Ángel Zambrano, en ese momento en la Casa de la Cultura, en fin, ¿no? O sea, a pesar de que está bien relacionada, llamémoslo, conoce a todo el mundo, pero está bastante independiente de las poses, ¿no? Que pueden, digamos, desvirtuar... o traicionar a cualquiera, ¿no? Sí. Y entonces eso le da pues una enorme sinceridad. Oye, entonces tú también dijiste en algún punto que por lo menos parte de este poema, a mí me queda resonando muchísimo las primeras 3 líneas de la segunda estrofa, que me parece como muy poderoso, al mismo tiempo
incluso enigmático. Pero tú sentías que en algún momento acá, entre el principio y esta segunda estrofa, está sugerida de una manera muy potente, quizás menos clara que al final, donde aparece la palabra poema, el gesto de escupir, la cuestión de la ausencia nuevamente. Pero si es que ahí había una teoría, digamos, de la creación lírica o de la creación poética con la que tú coincidías un poco. Sí, porque, a ver... Quería pensar un poco como en tu trabajo poético, si es que tú lo ves... Has visto, tú tienes este par de libros, estoy seguro que tienes todavía varios poemas ahí en el gabinete. Si es que tú veías que el proyecto poético, la poesía que tú has escrito, va por ahí. Sí, por eso yo te digo que me parece una arte poética que yo podría utilizar. Y quizá por eso mismo a mí nunca me ha interesado, bueno, no voy a tampoco hacerme pero digamos así como hacerme una carrera de poeta. Claro, ¿no? Claro, porque no es eso. Claro. ¿No? O sea, como es medio ridícula la idea a veces. Pero claro. digamos, sí puede haber una auténtica... deseo de entrar a dialogar con las voces canónicas y toda la cosa, ¿no? Yo en general cuando he escrito es muy de la impresión y de lo que quiero, de lo que expresar, ¿no? Ese librito que tengo es es como un diario de viajes y lo fui escribiendo mientras pasaba, era como un ejercicio justamente de tratar de pensar, reflexionar, poetizar las cosas que pasaban, ¿no? Entonces eso está aquí, pues, ¿no? Y me parece con esta conversación que es una gran virtud tratar de lograr eso, ¿no? O sea, de desprenderse de la institución, que es imposible, la institución literaria, institución poesía, que es imposible de obviar, ¿no es cierto? Y eso te puede permitir una especie de mayor libertad. Y entonces, en general, yo cuando intento escribir, que no es mucho, tiendo a esto, o sea, tiendo a nutrirme de las impresiones subjetivas de las cosas que se escupen en forma de poesía, ¿no? Claro. Porque no solo es, digamos, la impresión subjetiva de la experiencia, ¿no es cierto? O sea, todos vivimos las cosas de distinta manera y percibiéndola con nuestros particulares sentimientos y posiciones frente al mundo y demás. Pero no es solo eso la poesía, porque es un rastro todavía más complejo porque no es propiamente la impresión subjetiva que la experiencia me causa, sino la memoria de esa experiencia subjetivada, ¿no es cierto? Claro. Porque la poesía también es de imaginación, por eso es lo que Ana María dice, como eran las ansiedades propias o ajenas, ¿no es cierto? Entonces, es una especie de imaginación de una subjetividad que uno va inventando a través de la palabra. Y por lo tanto, es la posibilidad de creación de una subjetividad, ¿no? Claro, porque uno piensa subjetividad como si fuera algo determinado. Claro. Y lo que uno tal vez a veces no advierte es que uno construye esa subjetividad con lenguaje sobre todo. Exacto, con lenguaje. Por eso, para mí, ese es el punto de la poesía. O sea, yo leo poesía porque me permite no tanto explorar otras subjetividades, sino... tuya. Construir una subjetividad a través de las miradas y a través de las palabras, ¿no? Claro. Y para mí la poesía es un ejercicio de esa naturaleza, ¿no? Digamos, yo tampoco estaría muy interesado en las grandes conquistas formales, que me parecen súper legítimas, auténticas y desafiantes. Pero, por ejemplo, yo nunca me interesaría ese costado, sino de la posibilidad de plantarse frente al mundo y desde una conciencia particular darle sentido, ¿no? Entonces eso es lo que hace aquí. La cena se transforma en un poema en virtud de una ausencia que ella percibe. Eso le pasa a esta voz de aquí. Y al menos en los ejercicios que yo he intentado van por ahí siempre. Entonces por eso yo siento que aquí hay una especie de arte poética que a mí me funciona muy bien, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho esa idea. Y que está muy... O sea, que tiene una fuerza en su sinceridad, en su simpleza, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho esa definición también y que creo que tiene mucho que ver con la experiencia de este podcast. Porque este podcast es sobre poemas, no es sobre poesía, es sobre poemas. Es leerlos y porque yo también creo que el poema, porque creo que el poema sí es medio, o sea, hay una modestia en el poema, que es en solo un poema, ¿no? Incluso en un poema complejo como algunos de los que hemos leído y que son estas grandes conquistas de la forma y de tal, pero hay una modestia del poema en el fondo, por ambicioso que sea, que finalmente es la modestia de la finitud y la modestia de que somos mortales y de que estas son las experiencias que constituyen nuestra experiencia, ¿no? O sea, digo, si es que tú te acuerdas de los recuerdos más dolorosos o de los más amados,
probablemente una de las cosas que te vas a acordar es una cena, o con tu familia, Claro. con tu mujer, o con tus amigos, o lo que sea. Y entonces, Amán, lo interesante de este poema es que sí es su experiencia subjetiva, pero cuando tú lees, tú te acuerdas de tu cena. Claro. O De la construyes cena. una a través de su Sí, experiencia. sí, por eso a mí lo que me gustaba mucho de este poema, que me quedé tripeando un rato, es: el mantel almidonado es una blanca pista de aves muertas. Y yo me imagino, debían haber muchos manteles así cuando yo era niño. Y es verdad, eran los manteles que vendían en el ejido. Ah, Que claro. todos tus padres, su típico mantel blanco, pero de comedor del diario. Ya, Que ya, antes de sí, que sí, se caía la sopa ahí. Y no Y pasaba ahí estaba nada. sí, no pasaba nada porque es del mantel del diario y que tenían estos bordados muy Sí, delicados sí, sí. que normalmente eran de paja. Cierto es. Y eran blancos. Y que tenían estos huecos, ¿ves? Y esos manteles yo ya no volví a ver. O sea, Cierto. eso, para mí esta es una escena que pertenece a una época... Porque la mesa... Una mesa que tiene el mantel, a mí se me ocurre que es una mesa blanca. Y son muertas porque son dibujos, ¿no? Yeah. O sea, no son aves reales. Y entonces a lo que supongo que voy es que cada uno lleva su propia cena a este poema. Claro, claro. Y la puerta que ella abre al principio del poema te permite entrar tú mismo a esa cena o a esa merienda que está en tu memoria, ¿no? Y en ese sentido coincido plenamente con la definición o el ars poética que planteas también tú a través de este poema, que le da, creo que, sentido a la... ¿Ves? O sea, que podemos conversar sobre la base. En cambio, si nos podemos hablar de poesía, digamos... Seguramente tendrá que venir gente mucho más inteligente. Sí me cachas. Claro. Y que no creo que existe tampoco. Creo que es una conversación en el fondo medio ridícula. Pero sí puedes hablar sobre la base de un poema. Sí. Porque a la larga es una excusa, no sé, hasta para hablar con un amigo, ¿no? De otra manera. Y eso me ha gustado mucho. Claro, de este texto. digamos, también por eso se escribe y se lee poesía. Claro, o sea, si algo te ofrece es una experiencia, aunque sea una experiencia mínima, pero es una experiencia, ¿no? Sí. Y si no te ofrece, pues no has leído nada no, digamos, hay muchas veces que uno lee poesía y como que no logra penetrarla, a veces hasta por la situación emocional en la que está, qué sé yo. Sí, es verdad. Pero si te ofrece algo, te ofrece una experiencia, que es la experiencia de qué, de una subjetividad que se nombra, y al nombrarse crea todo, crea la realidad, ¿no es cierto? Entonces de repente estás, como tú dices, frente a tu cena y te atraviesa ahí todo lo que está aquí, pero también lo que está en ti, ¿no? Entonces es como en general, no solo de la poesía, sino de la literatura, ¿no? Pero la poesía es como que el género que más allá lleva a eso, porque es la que está menos interesada en decir en un término comunicativo, es más un ejercicio de construcción de sentido, ¿no? De construcción de sentido de esto, de la experiencia, de la vida, del día a día, de todo, ¿no? Ya sea desde una cena en la que estoy triste hasta esas imprecaciones a Dios de la otra semana, ¿no? Que era, etcétera, ¿no? Ese poema nos dejó pensando, full, weón. Pero desde lo mínimo a lo máximo hay una experiencia que te ofrece y que solo es posible con la palabra, ¿no es cierto? Sí. O sea, no toda experiencia está mediada por la palabra, pero si hablamos de poesía, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí, porque ahí la palabra está... Y aquí cada selección de palabra es como importante en esta poeta. Oye, entonces, lo que sí vamos a necesitar es que traigas Diario de Piedras o alguno de tus poemas publicados o uno sin publicar. Hice al principio este ejercicio mucho en el podcast, y que por cierto se llama El crimen fue menor porque es un comentario sobre un poema de Enrique Lin, ¿no? Pero... así este ejercicio de que lees el poema, no sé, de Ana María dice, luego lees un poema tuyo y a ver qué pasa ahí, capaz en algún momento, capaz en el último episodio. Puede ser, hay pero que hacer yo algo diría... así. Hubiera sido hoy. Veamos. veamos qué pasa. Ajá. ¿Con qué impresión, con qué imagen te quedas por último de Ana María Isa? Bueno, ya creo que lo has dicho. Sí, o sea... Y decirle a la gente que vaya a buscar este poemario, ¿no? Yo diría... a mí me pareció muy, muy, muy importante. Yo diría es una gran poeta para empezar a leer poesía, ¿no? Justamente porque su virtud es la sinceridad y la simpleza. Entonces, es una gran puerta de acceso, ¿no? A veces uno... también se frena ante la poesía porque a veces tiene unos vuelos muy complicados, ¿no? Claro. Puede llegar a ser justamente porque es un reflejo de ese rastro de la impresión subjetiva, ¿no es cierto? Entonces puede llegar a ser absolutamente hermética y desaforado o lo que sea, ¿no? Entonces hay poetas como Ana María Isa que te permiten entrar de una manera como sosegada a ese territorio y entonces por lo tanto es súper recomendable, ¿no? Entonces eso, me parece una poeta... digamos, merecidamente está en cualquier antología de poesía ecuatoriana del siglo XX
digamos, por justicia propia y entonces es súper chévere. Además tiene una obra no menor, o sea, tiene bastantes libros. Sí. Bueno, eso es todo por hoy. Uh-huh. La próxima semana, no vamos a decir, pero la próxima semana hay algunas posibilidades en mente. Gracias, pana. Listo, chévere, sigamos pues. Ya nos vemos la próxima semana. Ya quienes nos escuchan, síganos en las redes sociales. Este programa se publica tanto en la página de la radio como en Spotify y nos vemos la próxima semana. Gracias, chao. Chao. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2025.